Vamos a abrir la Biblia en esta mañana y quiero llevarlo, por favor, a uno de los profetas menores que se describen en la Biblia, y es Jonás. Jonás, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Jonás y los profetas en fuga. Hay, hermanos, en la Biblia varios ejemplos de cómo Dios llama o ha llamado a personas específicamente en un tiempo puntual y con un propósito puntual. Jonás es un ejemplo de ello. Dije al principio que es profeta menor, catalogado de esta forma por quienes compilaron la Biblia, por cuanto su mensaje o el libro que ahora nosotros llamamos el libro de Jonás tiene pocas palabras. Solo son 4 capítulos, pero cuya enseñanza o cuyo modelo podemos nosotros hoy, miles de años después que sucedió esa historia, para tomarlo y sacar provecho a nuestra vida espiritual. Hay personas de las cuales no se dice mucho en la Biblia. Hay personas sobre las cuales se menciona 1 o 2 versículos y luego no más. Y no por eso dejan de ser importantes. Recuerdo el caso de Jabes y la famosa oración de Jabes que ahora muchos conocemos. Hay libros que se han escrito sobre este hombre. 1 o 2 versículos en la Biblia lo mencionan, pero tiene relevancia para nuestros días. Jonás es otro ejemplo. No dice mucho de su familia o su descendencia, solamente que su padre se llamaba Amitai, que tampoco nos dice mucho, no es un nombre que conozcamos demasiado. Pero lo que sí dice es que Dios lo llamó para un propósito específico. Es maravilloso cuando Dios llama a una persona, le llama con un propósito y le dice lo que tiene que hacer. Porque, hermanos, el llamamiento de Dios, si bien como el ejemplo que estamos tomando hoy fue de alguien que recibió el mandato de Dios para cumplir una tarea, pero ahora usted y yo también podemos afirmar que Dios nos ha llamado. Ha puesto un propósito específico para la vida de todos los que estamos aquí. Así que me tomo la libertad de decirle que usted y yo hemos sido llamados por Dios. Hemos sido personas creadas con un propósito aquí en la tierra. Ni usted y yo somos accidente, o somos porque mamá, papá planificaron tenernos, porque a alguien, pues, a un padre, a una madre, simplemente deseaba tener hijos y ahora estamos nosotros aquí. Ciertamente Dios utiliza un hombre, una mujer para traernos, pero el propósito de Dios es específico y claro para todos nosotros. Si usted ha recibido ya a Cristo como Señor y Salvador, créeme, hay un propósito de Dios ahora como hijo. Si usted todavía es oyente del Evangelio, no conoce mucho de Dios, apenas está empezando a llegar a la iglesia o empezando a conocer a Dios, de igual forma hay un llamado de Dios esperando por usted. Pero todos tenemos un llamado. Nadie puede huir de ese llamado. Nadie puede negarse a ese llamado. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: irrevocable es el llamado y los dones de Dios. Pero solo déjeme mostrar otros ejemplos de personas que Dios llamó.
Uno de ellos fue Moisés. Como parte de los patriarcas, de los primeros siervos de Dios descritos en la Biblia, está Moisés, llamado a ser el libertador del pueblo de Egipto, no por obra o poder de él, sino como instrumento de Dios. Moisés, que tuvo una historia al parecer de inicio triste, había tenido que dejarle su madre en una cesta y llevado por un río, criado por una mujer que no era su madre, y ya en la edad adulta él se da cuenta que no era su lugar, no era su familia, y luego por querer hacer las cosas a su manera, incurre en el pecado de homicidio, mata a un egipcio y tiene que huir hacia el desierto, pero Dios tenía un llamado para él. Y lo llama allá cuidando las ovejas de su suegro. Le dice: Moisés, yo te he escogido para que vayas y declares al faraón que quiero que mi pueblo venga y aquí donde tú estás va a rendirme culto. Otro de los llamados por Dios fue Samuel. Su madre no podía tener hijos. Su madre se sentía despreciada por otras mujeres porque no podía tener hijos. Su lamento, su queja llegó delante de Dios también. Y estando en el templo el sacerdote le dice: Dios va a contestar tu oración. Y tiene a su hijo Samuel y ella lo dedicó al Señor. Como lo que los hermanos acá acaban de hacer. Dedicar a su hijo, su hija al Señor y decirle: Señor, aquí está nuestro hijo. Queremos criarlo bajo tus preceptos, tus mandatos, pero es y será tu siervo. Y vaya que Samuel fue llamado para servir a Dios desde una edad muy corta. En ocasiones menospreciamos cuando un niño se expresa como un adulto, refiriéndose a que Dios le habla, a que Dios le muestra sueños, a que Dios en oración le ha mostrado algo. Pensamos que el niño todavía no comprende eso. Decimos: el niño está creciendo, el niño se imagina cosas, el niño quizás ha escuchado que los papás dicen esto, que Dios se aparece, y él dice que también Dios se le aparece. Tenga cuidado, hermanos, porque la Biblia dice que Dios ha llamado y llama a niños. Quiera Dios que los que tenemos hijos pequeños reciban un llamado de Dios así de claro, así de franco, y que nosotros como padres no les andemos matando el llamado. No les andemos diciendo: no, yo creo que estás exagerando, hijo, ¿verdad? Como que no comprende bien esto. Porque Samuel fue llamado por Dios y con voz audible. No fue invento de Samuel. Y qué bueno que el profeta, o mejor dicho el sacerdote Elí, entendió que era Dios llamando a Samuel. Y vaya que Samuel fue el primer profeta, digamos, de Israel. Y básicamente cumplió funciones de rey a Israel. Isaías fue llamado por Dios también. Isaías en el capítulo 6 incluso narra la forma en que él recibe el llamamiento de Dios y la misión de Dios, que de repente él estaba en un lugar y se presenta una visión de Dios sentado en su trono, y habían serafines, querubines ahí al lado de él. Y de pronto él en su humanidad se dio cuenta que no era digno de ese llamado. Similar a lo que nos pasa a muchos hoy. Creemos que somos demasiado poco para que Dios nos use. Creemos que todavía somos, digamos, neófitos o poco conocedores del Evangelio como para que Dios haga grandes cosas. A veces nuestra vida cristiana no ha sido el mejor ejemplo de santidad, no ha sido el mejor ejemplo de rectitud, y por eso ya pensamos que Dios no nos va a usar. En primer lugar, hermano, Dios puede usar a cualquier persona. Amén. Dios puede usar, bueno, en la Biblia Dios usó incluso hasta animales para mostrar su voluntad. Sin embargo, usted no se quede diciendo: bueno, Señor, así como soy yo, si quieres usarme, está bien. Si no, no hay problema. No, que nos mueva cada día Dios a purificarnos, a limpiarnos, porque queremos ser instrumentos útiles en sus manos. Pero Isaías dice: me siento que me voy a morir. Versículo 5, entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor
Todopoderoso. Luego entonces vuela un ángel, quema sus labios, le dice a Isaías: yo te he puesto, Isaías, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Yo te he puesto para que vayas y le digas a mi pueblo mi mensaje. Es entonces, hermanos, que no fueron 2 o 3 personas en la Biblia las que vemos que han sido llamados por Dios. Hay diversidad de llamamientos de Dios que podemos notar en la Biblia, pero Dios sigue llamando a sus hijos ahora, con propósitos distintos. Algunos al ministerio completo, algunos a dedicar su vida entera a predicar el evangelio, algunos para que su profesión, su oficio sirva para alcanzar a otros. A otros Dios los llama para que ahí donde viven, ahí donde trabajan o donde estudian, sean luz, sean sal, puedan predicar el evangelio. Pero todos tenemos un llamamiento. Vayamos ahora a Jonás otra vez. Jonás, un hombre que dije ya no tenemos mucho de donde escarbar y deducir quién era él, cuánto dinero tenía o si era un hombre influyente. Los comentaristas en ciertas versiones de la Biblia nos ponen introducción a los libros y hay personas que han dedicado su vida entera a estudiar quiénes fueron estos santos hombres. Pero sabe, de Jonás lo que nos interesa o lo que nos va a edificar no será tanto, bueno, ¿y quién era? ¿Y qué tanto sabía de Dios? Lo que nos interesa ahora es lo que la Biblia nos muestra, que de repente Dios trajo una palabra específica a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad. Dios no llamará nunca a nadie a estar estático. Dios no llamará nunca a decir: quédate ahí, no te muevas, toda la vida quiero que te quedes solo sentado. Dios llamará a sus hijos a la acción. La iglesia debe ser un organismo vivo, lo ha dicho ya nuestro hermano Oscar en el tiempo de los anuncios. La iglesia va caminando, hermanos, la iglesia avanza. La iglesia le debe decir: Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, aquí están mis dones, mis talentos. Señor, ¿qué puedo hacer yo para ti? Por eso es que nosotros constantemente oramos al Señor, buscamos su rostro, pero también vamos a donde está la necesidad. Hay un mundo allá necesitado de Dios, hermanos, y Dios quiere que nosotros accionemos. Amén. Dios quiere que nosotros nos movilicemos. La acción de la iglesia no solo consiste en físicamente ir a esos lugares, también en bendecir a los otros misioneros, en orar, pero de tal forma de estar activos. Para el caso, quiero decirle, ayer nosotros como iglesia hicimos esa movilización. Estuvimos en uno de los sectores donde hay grupos celulares o grupos de crecimiento, en el ámbito también de una brigada médica, que son medios con los cuales Dios nos permite ir e impactar al mundo. Y estuvimos cerca de 76 servidores en esta acción de evangelismo, y ganamos para Cristo 35 almas. Da gloria a Dios por esas 35 almas. Son almas necesitadas de Dios, son personas esperando, o quizás ellos no esperan, pero usted y yo estamos llamados a la acción. 12 niños recibieron a Cristo también, y se brindaron cerca de 118 consultas médicas y consultas odontológicas, y otros hermanos que se alistan también para servir al Señor. Porque el llamado de Dios, hermanos, es a la acción. Diga conmigo: acción. ¿De qué forma accionó Jonás? Veamos su respuesta en segundo lugar. Verso 3. Jonás se fue. Me gusta esta versión, nueva versión internacional que estoy leyendo, porque dice: Jonás se fue. O sea, él accionó. ¿Pero para dónde? En dirección a Tarsis. No en dirección a Nínive, donde Dios le había dicho que fuera. A veces pensamos que estar activos en algo, estar moviéndonos en algo, cumplimos el propósito de Dios. Pero que Dios nos libre de estar yendo en la dirección equivocada. Porque Jonás se activó, pero para huir. Él no dijo: no, pero es que yo no sé ni cuándo va a ser esto. Yo voy a esperar otra visitación de Dios. Yo voy a esperar otro momento que Dios me hable. No, él se levantó, pero para huir. Y bajó a una ciudad llamada Jope,
que era un puerto, y ahí se encontró un barco que zarpaba a Tarsis. Tarsis se encontraba ya en lo que ahora es España. Jope se encontraba cerca de Israel, y para el mundo antiguo, el mundo conocido hasta ese momento, Tarsis era de los lugares más lejanos que las personas a donde podían llegar. Es como que usted recibiera un llamado de Dios para ir a Guatemala a predicar, pero usted se va hasta la China, pero huyendo de Dios. Ahora nosotros vemos un mapa y decimos, no, si lo más aquí 1000 kilómetros habían de un lugar a otro, pero hasta ese momento eran los lugares conocidos de las personas. Y Jonás va, toma un barco, pero se va a Tarsis. Veamos ahora entonces qué Dios hizo. Porque si ya ha leído antes esta historia, no me dejará mentir que Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios no le dijo, Jonás, ¿dónde estás? No te veo aquí en el GPS, parece que se me perdió la señal, como que me está indicando que estás en otro lado. Y al final, como que Dios dijera, se me fue este Jonás, huyó. ¿Qué hago con estos hombres? Porque yo les doy una misión, pero agarran para otro lado. Ni modo, Nínive. Voy a tener que buscar a otro porque mi elegido se fue. ¿Dijo esto Dios? Dijo esto, ni modo, que haya destrucción para Nínive, porque el siervo que yo había elegido, en vez de hacerme caso, en vez de obedecer, se fue. Pero no, hermanos. El trato de Dios para con un llamado, ese trato usted y yo no lo podemos modificar. El llamado de Dios, déjeme decirlo otra vez, es irrevocable. Si Dios se ha trazado ya un plan y se lo ha delimitado a usted, será mejor que lo cumpla. Porque Dios no va a cambiar sus planes por usted. Dios no va a cambiar de pensamiento porque usted y yo nos pongamos un poco como de rebeldes o como que, sí, Señor, pero mira, explícame antes, pero decime bien cuál será mi financiamiento, decime bien a dónde voy a vivir, decime bien cómo voy a hacer con esta o tal cosa. El llamado de Dios estaba para Jonás y bien claro. Pero Jonás huyó. El profeta de Dios se había dado a la fuga. Se dio al zafe, como dicen los jóvenes. Pero entonces Dios se encarga de preparar una tormenta, de preparar ahí algo en el mar, porque estos hombres que iban en la nave o en el barco no eran conocedores de Dios. No sabían que ahí iba alguien que había huido de Dios, pero Dios usó la tormenta para que hasta ellos mismos conocieran de Dios. Sepa, cuando usted y yo somos llamados por Dios, hasta las personas que nos rodean pueden alcanzar esa bendición. Hasta las personas que están a nuestro alrededor pueden alcanzar lo que Dios quiere también para ellos. Porque en medio de la tormenta sucede, versículo 8, por favor. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Jonás entonces aquí está siendo interrogado y tiene que declarar la verdad. Y les dice, bueno, en orden de lo que me han preguntado, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Pero entonces, ¿qué has hecho? Le dice, porque estás huyendo. Y no estás huyendo de un llamado de cualquier persona. Estás huyendo del Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios al cual nosotros no adoramos. Porque estos hombres que iban en la nave, ellos no adoraban a ese Dios. Ellos se pusieron a clamar a dioses falsos, a dioses creados por ellos mismos. Pero ahora Jonás les dice, con vergüenza, eso no lo dice la Biblia, pero es fácil entenderlo, que Jonás en ese momento no estaba como un hombre orgulloso y diciendo, yo soy hebreo, mi Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Vemos ahora a un hombre avergonzado, porque tenía el llamado de Dios, porque sabía bien lo que tenía que hacer, pero se fue para otro lado. Y como les dije ya, Dios no le iba a dejar ir, igual a usted y a mí. Dios no nos va a dejar ir hasta que cumpla su propósito en nosotros. No piense huir de Dios. No piense escaparse o negociar con Dios. Dios va a cumplir su propósito en usted.
Si Dios le ha puesto en un lugar, si Dios le ha puesto en una posición, sepa, es para declarar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es para que usted le sirva. Si Dios lo ha puesto en esta iglesia, es para que usted se llene de Dios, pero también sirva a Dios, para que también usted sirva a los demás, porque el propósito de Dios está bien delimitado para todos. A través de nuestro pastor, de nuestros líderes, de los hermanos ministros, podemos descubrir cuál es específicamente mis dones, mis talentos, el llamado de Dios. Pero que si yo tengo o no tengo llamado de Dios, eso no está en duda, hermano. No tenga, por favor, usted dudas en su mente que si Dios lo ha llamado o no lo ha llamado. Dígale, por favor, al que está a la par, usted tiene un llamado de Dios. Usted tiene un llamado de Dios. No lo dude, por favor. Usted tiene un llamado de Dios. Como dice entonces la historia de Jonás, él mismo ofrece una solución. Él mismo ofrece arreglar la situación temporal. Note que no les dice, vuelvan a este barco, vayámonos a Nínive, porque es ahí donde yo debo ir. En una forma todavía un poco extraña. Él lo que dice es, sacrifíquenme, tírenme al agua. Porque realmente, hermanos, él no iba a decir, yo soy un buen nadador, no importa que haya tormenta, yo voy a lograr ir a nado hasta Nínive. Él creyó que ya la misión de Dios se iba a terminar porque él, aunque ya había sido descubierto en su falta y no había ido para allá, él se iba a morir. Pero recuerde, Dios tiene un plan para usted y para mí. Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Amén. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Así que cuando Jonás es lanzado al agua, ya Dios tenía una forma de rescatarlo. Y le envía un salvavidas, que no es de los salvavidas que hoy y yo usted conocemos, ni de los que quisiéramos recibir si nos estamos ahogando. Porque ¿qué fue lo que Dios envió? El Señor, dice el verso 17, por su parte dispuso un enorme pez. No dice una ballena, no dice un tiburón, no dice un pez martillo, simplemente quedémonos con un gran pez. Que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora, hermanos, no es el único en la Biblia, este Jonás, que huyó de Dios. No es el único. Porque la naturaleza del hombre, aunque en ocasiones nos sintamos que estamos casi tocando el cielo, que estamos ya a la par de los ángeles y que somos usados por Dios, nuestra naturaleza a veces juega en contra. Cuando vemos las circunstancias que nos rodean un poquito grises, cuando vemos que pasamos por ese valle de sombra de muerte, el temor puede llegar a nuestro corazón. Y no se sienta mal por eso usted. No diga, quizás estoy en pecado, quizás es porque Dios no me ama tanto, quizás es porque yo no soy suficientemente bueno. Dios está con nosotros aún en esos momentos, hermanos. Y Dios no nos va a abandonar. Amén. Otro de los hombres que huyó ante un problema, una crisis que enfrentó fue Elías. Elías, sí, el gran profeta Elías. Elías que hizo que cayera fuego del cielo para consumir un holocausto que estaba hasta mojado. Y quedó y dejar en vergüenza a los 400 y tantos profetas de Baal. El gran Elías que Dios se lo llevó en un carro de fuego, tuvo un momento ahí de debilidad. De debilidad. Porque acababa de suceder este gran evento donde los profetas estos habían sido muertos también, donde Dios había consumido con fuego ese sacrificio. Y luego hay una mujer que lo quiere destruir. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa mujer? Jezabel. Jezabel. Imagínense, el gran Elías se le presenta la gran oportunidad de ser testigo del poder de Dios, y vaya que fue él un instrumento para mostrar el poder de Dios, pero después hay una mujer que lo quiere matar. Y él, en vez de decir, si ya luché con 450 hombres, ¿qué va a hacer una mujer? Pero ¿saben lo que hizo Elías cuando él se dio cuenta que esta mujer lo quería matar? Huyó. Huyó Elías, hermanos. Se fue a una cueva y él pensó que ni Dios lo iba a hallar.
Por eso les digo, pasamos por momentos a veces de debilidad y eso no es que estemos en pecado. Y eso no es que seamos personas de doble ánimo. El diablo puede utilizar esos momentos de debilidad, de flaqueza en nosotros para hacernos sentir que Dios no está con nosotros como Él dice que está. Para hacernos sentir que quizás Dios nos puede ayudar en esto, pero quizás en esta no. Así que, patita para que te quiero, correte porque... Pero Dios está con nosotros siempre, amén. Dios estará con nosotros siempre. Siempre está Él para darnos la victoria, si estamos en su plan, si estamos en su propósito. Así que se le acerca Dios a Elías en esa cueva y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y por tiempo no leeremos el argumento de Elías, sin embargo Dios lo levanta, Dios lo saca de ahí y le da la victoria. De tal forma que ahora Elías es uno de los testigos allá en el cielo, que cuando usted y yo pasamos por flaquezas, está para decirnos: cumple tu propósito. No huyas cuando Dios te está llamando a hacer algo. No intentes esconderte de Dios. Dios te va a encontrar. Yo me metí en una cueva y ahí Dios me llegó a encontrar. De un hombre, de una mujer podemos escondernos, pero de Dios nunca. Para concluir, hermanos, y volviendo a Jonás, así como termina el capítulo 1, diciendo que Dios mandó al pez para que tragara a Jonás, el capítulo 2 termina diciendo que el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Como les dije ya, no estoy interesado en descubrir qué clase de pez fue, porque este era un pez que hasta andaba en tierra firme y no se moría. O sea, no lo vomitó en lo pachito, como decimos, ¿verdad? No lo vomitó ya donde Jonás pudiera, no, lo fue a vomitar a tierra firme. A tierra firme. Y ya en el capítulo 3, si bien el pasado de Jonás había sido de desobediencia, de castigo, de trato de Dios, pero ya el capítulo 3 habla de obedecer al Señor. En esta Biblia el tema del capítulo 1 dice: Jonás desobedece al Señor. Y el capítulo 2, oración de Jonás. Pero ya el capítulo 3, Jonás obedece al Señor. Entonces, hermanos, Dios no va a abandonar su misión por usted y por mí. Dios quiere tomarnos en cuenta. Dios quiere que seamos parte del cumplimiento de su obra aquí en la tierra. No huyamos de Dios. No creamos que somos demasiado pocos o que no tenemos las suficientes herramientas para ser útiles en las manos de Dios. Dios no llama a los capacitados, dice la frase muy famosa. Dios capacita a los llamados. Déjese capacitar por el Señor. Déjese guiar por el Señor. No huya de Dios. Dios va a cumplir su misión y su propósito con o sin nosotros. Pero yo no sé si usted quiere quedarse fuera del cumplimiento de Dios para su obra en este tiempo. Dios quiere salvar a su familia, pero lo quiere utilizar a usted. Dios quiere salvar a sus vecinos y lo quiere utilizar a usted. Dios quiere salvar a sus compañeros de trabajo, lo quiere utilizar a usted. A sus compañeros de estudio, para los que todavía están en la universidad, en el colegio, o a los adultos que están estudiando, pero lo quiere utilizar a usted. No le diga: Señor, está bien, ya voy, pero ya voy para otro lado, porque el Señor lo va a traer. Como iglesia nosotros tenemos formas para cumplir esa misión, formas para cumplir el propósito. Somos una iglesia de evangelismo, somos una iglesia de misiones. Escuchará usted continuamente desde este púlpito un llamado para ganar almas, un llamado para orar por el perdido, un llamado para ir y predicar el evangelio, un llamado para decir: venga, lo vamos a capacitar. Hay una escuela los domingos, hay clases los domingos, hay un instituto bíblico los días de semana para que usted se capacite, para que usted no vaya solo y diga: bueno, no sé ni qué decir, pero aquí estoy. Hay formas, hermano. Y si usted ha notado, en nuestra visión y misión están inmersas también las células.
nuestros grupos de crecimiento, formas en las cuales declaramos el Evangelio de Cristo, formas en las cuales vamos a esas colonias, a esos barrios, a esas residenciales, en los lugares de trabajo también se predica el Evangelio. Son medios para llevar el Evangelio. En esto de las brigadas médicas que le menciono, en las invasiones evangelísticas, en el repartir tratados, en el poder tener en su vehículo o en su cartera tratados y hablar de Cristo, son formas y medios por los cuales cumplimos ese propósito. Ya si Dios a usted lo llama con un propósito bien específico, bien puntual, y Él le da el medio, gloria al Señor. Nosotros también lo vamos a acompañar. Nosotros también oramos por usted para que cumpla el propósito de Dios. Pero ya cuando usted sale de ese portón de enrejado blanco, ya cuando usted sale de ese portón del colegio o allá, empieza su campo de misiones, hermano. Empieza el campo misionero. Ahí empieza el campo misionero. Aquí no ande queriendo ganar almas. Aquí no diga quiero ver a quién me conquisto para Cristo. No, aquí está el pastor que llama continuamente al altar a los que quieren aceptar a Cristo. Su campo misionero y el mío están allá afuera. Ahí empieza el campo misionero. Ahí durante la semana déjese usar por Dios. Hay personas que huyen del compromiso. Huyen del compromiso, así como hizo Jonás. Huyó del compromiso. Quiso hacerse ver como que no estaba preparado, como que no quería decirle del todo sí a Dios porque le podía quedar mal. No huya de comprometerse con Dios, de predicar su evangelio. Con el tema de los altares familiares que decíamos el domingo pasado, habemos algunos que hasta ese momento hemos empezado a predicar el evangelio a nuestra misma familia. Hay algunos padres que hasta ese momento, desde el año pasado, han empezado a orar juntos como familia, y le animo para que siga adelante, pero ahora dé el paso también de hablarle a los que no son su familia, a los que no son sus parientes. Ellos también necesitan conocer de Cristo. Ellos también van en camino al infierno. Este país necesita al cristiano. Este país necesita a la iglesia. No para que se abra campo en lo político, no para que diga reconozca nuestro derecho como iglesia y queremos también voz y voto. Estamos para impactar al mundo, hermanos. Estamos para llevar el evangelio de Cristo a este mundo, a este país que lo necesita. Quebrantémonos cuando veamos esas noticias terribles que suceden en el país y vayamos a Dios en oración y le digamos: Señor, detén esta ola delincuencial, este espíritu de muerte, pero úsame a mí, a donde yo pueda proclamar tu evangelio. Porque la salida, la solución a los problemas del país es Cristo, hermanos. Es que Cristo pueda obrar en la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos que están perdiéndose, que a esta hora, en vez de estar adorando a Cristo, están ya endrogándose, están ya bebiendo, están ya perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Es la iglesia, es usted y soy yo los que al cumplir el propósito de Dios vamos a ir y a ganar esas almas para Cristo. ¿Quiere hacerlo conmigo?